Buenas noches, gracias por continuar conectados a la señal de Canal 13. Estamos en vivo, 8 de la noche con 3 minutos. Soy Ernesto Rivera. A mediados de diciembre pasado, el presidente de El Salvador, Nayib Bukele, entró a la sede del Congreso salvadoreño acompañado por un grupo de militares armados con fusiles. Calificó a los diputados de sinvergüenzas y les exigió la aprobación de un préstamo de 109 millones de dólares para financiar su plan contra las pandillas. El año pasado, cuando la pandemia estaba en pleno auge, Bukele ordenó mezclar a pandilleros de distintas organizaciones en patios hacinados y sin distancia social. Estas son dos postales de un estilo de gobierno que está aquí muy cerca, a 700 kilómetros de distancia de San José, y pertenecen a Nayib Bukele, el popular presidente de El Salvador, por el partido Nuevas Ideas, que acaba de tener una victoria aplastante en las elecciones legislativas y obtuvo una mayoría que, si él quisiera, le permitiría cambiar la Constitución, colocar jueces en la Corte Suprema y en la Contraloría y en la Fiscalía. Bukele es controvertido, pero tiene una aprobación popular de más del 90% y gobierna un país que ya tuvo dos presidentes encarcelados, Tony Saca y Francisco Flores, y tiene otro expresidente en fuga, Mauricio Funes. Un país en donde las maras y las pandillas se cobran una cuota altísima de sangre a los ciudadanos. Para analizar la situación en El Salvador, invité a un intelectual salvadoreño radicado en Costa Rica, ex embajador de El Salvador durante una década y condecorado por Costa Rica con la Orden de Honor Juan Rafael Mora. Bienvenido a Costa Rica Noticias, Sebastián Baquerano. Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Sebastián, te propongo que me ayudes a delinear y analizar un poco el perfil del presidente Bukele, quien se inició como publicista en la agencia de su padre, que asesoraba la imagen del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional. De ahí saltó a la política como alcalde de Nuevo Cuscatlán primero y luego alcalde de San Salvador. ¿Cómo son los comienzos de Bukele en el Frente Farabundo Martí? A diferencia del resto de miembros, él comenzó siendo candidato, no siendo militante. En verdad, para ser militante durante el periodo de guerra, se necesitaba estar en una edad más avanzada. Cuando se firman los acuerdos de paz, él tiene apenas 10 años y medio. Era un niño. Era un niño, tercer grado. No vivió la guerra. No vivió la guerra. Su padre, un acaudalado empresario, por supuesto, lo protegía de esos peligros y no vivió la guerra. De manera de que decir que fue un militante, un activista del Farabundo, es una distorsión. Eso no corresponde a la realidad. Claro. Él comienza siendo candidato a alcalde de Nueva Cuscatlán, que es un pueblecito pequeño, aledaño a San Salvador, como decirles Coronado. Claro. Entonces, todo el activismo es desarrollado, sí, por el FMLN, porque él no tenía ninguna estructura. No tenía base partidaria. No tenía estructura partidaria, y logran que gane en Nuevo Cuscatlán. Hace, digamos, un periodo como alcalde de ese pueblo pequeño. Muy joven. Muy joven, 31 años, muy llamativo, porque él tiene todos los recursos de una agencia de publicidad, y luego ponen los ojos en la alcaldía de San Salvador, que por supuesto es una alcaldía muy poderosa y que catapulta para
un desempeño presidencial. Es una vidriera que le permite mostrarse a nivel nacional. ¿Cómo no? Ese fue el caso de Napoleón Duarte, que fue presidente, y luego de Armando Calderón Sol, que también fue presidente. Y se considera ese puesto como una catapulta para la presidencia. Él se desempeñó ahí, pero luego entró en problemas por su carácter confrontativo y terminó expulsado del Frente Farabundo. del frente. Ahora, durante esa gestión como alcalde en San Salvador, logró recuperar, para poner algo bueno que hizo, logró recuperar el centro de la ciudad, que se había vuelto muy peligroso, y realizó una gestión que se recuerda por lo menos como exitosa. ¿Había ya ahí en esa gestión rasgos del Bukele de hoy? Al final. Al final. Poca tolerancia hacia una opinión diferente a la de él. Y el caso que llamó mucho la publicidad fue cuando en un desacuerdo en una mesa del Consejo Municipal termina gritándole a una concejal del FMLN y lanzándole con fuerza una manzana. Eso pues revela un escaso control de las emociones. Claro. Y por supuesto eso... Y mala puntería. Por supuesto eso ocasiona que el resto de la militancia femenina en el FMLN se sienta agraviada. Completamente. Y terminan sacándolo. Ese es uno de los puntos de ruptura. Ese es uno de los puntos de ruptura, su mal carácter. La prestigiosa revista británica The Economist dice que Bukele va camino de ser el primer dictador millennial. En sus 11 meses como presidente, cito textual, en sus 11 meses como presidente ha hecho más para destruir la democracia de El Salvador que para reformarla. ¿Vos coincidís con esa afirmación? Con mucho pesar, pero sí coincido. ¿Por qué? Porque la democracia en El Salvador había costado mucho. Hay que recordar que El Salvador ha sido, a lo largo de su historia, un país muy plagado de dictaduras militares. Y antes que la militar, que comenzó en 1931, estaban las dictaduras directamente oligárquicas, que no eran más suaves que la otra. Claro. Entonces viene este periodo de 2009 en adelante que sí abre muchas esperanzas para la gente, para el desarrollo de la democracia, para el debilitamiento total y definitivo del militarismo. Y luego, pasados 10 años, resulta que los esfuerzos de Bukele son para revertir ese proceso. Luego, en su periodo han logrado mucho protagonismo los militares, que habían estado durante el periodo anterior, los 2 periodos anteriores, muy respetuosos de los acuerdos de paz, muy sometidos al poder civil dentro de la estructura del Estado, y habían cumplido con su parte. Ya en este periodo él socava eso. Sí, el hecho de que invite a un cuerpo militar a entrar al Congreso a exigir con una exigencia y armados, ya es un síntoma muy claro del apoyo y del respaldo que les da. Sí, sobre todo que era innecesario, era puro show. Un Congreso no es una unidad militar, Claro. Sobre todo un día domingo, no están ni los guardas. Claro. Entonces era innecesario llegar con tanto pertrecho de guerra con militares para una cosa que en Costa Rica es una trivialidad: mandar a la Asamblea Legislativa para que aprueben los préstamos que piensa adquirir el gobierno. Las entidades que prestan el dinero ponen por condición que sea una deuda soberana, de manera que no sea una deuda con ese presidente. No, del sino país, un empréstito. De país. Y por eso es que tienen que llegar a la Asamblea. Aquí a nadie se le ocurre
meter la fuerza pública para tramitar un préstamo. Sería completamente inadmisible. Inadmisible. Incluso inadmisible el hecho, en términos de política costarricense, que el presidente pierda los estribos y llame sinvergüenzas a los diputados. Se acaba la discusión. O que diga que no le hace caso a una sentencia de la Sala de lo Constitucional o de la Corte Suprema de Justicia. O que se entrometa en las atribuciones del Tribunal Supremo Electoral. Eso es inconcebible aquí. Sí. En cambio, Bukele está haciendo eso en El Salvador. Quienes lo apoyan dicen también que hay que ver sus logros concretos, como la caída de la tasa de homicidios, de 50 homicidios cada 100.000 que había cuando él ingresó a la presidencia en El Salvador. La cifra que da Naciones Unidas es que por encima de 10 homicidios cada 100.000 se considera una epidemia. En Costa Rica estamos en 12 homicidios cada 100.000. El Salvador ahora está de 50, cayó a 19. ¿Cómo analizas ese dato? Dudo mucho de que sea un dato consistente. El Faro, un periódico digital salvadoreño muy prestigioso, hizo una investigación que demostró con pruebas documentales, no simplemente escribir un artículo. Sí, ni testimoniales, ni de alguien que dice. No, fotografiando los archivos de ingreso a las cárceles, quién entra, quién sale, por cuánto tiempo. Y resultó que en un periodo estaban entrando y saliendo para hablar con los jefes pandilleros directivos del gobierno de Bukele. Se presume que eso es para llegar a acuerdos que hagan que baje la tasa de homicidios. Yo creo que tiene su peso eso. Las maras tienen esa capacidad. De regular tan finamente, sí. Si quieren que haya menos homicidios, nosotros bajamos la tasa de homicidios. Sí, ellos tienen esa capacidad, es muy fuerte. Entonces yo creo que eso incide en esa baja de homicidios. Hay también procesos en hay que decir una cosa. ¿Cuál es la reacción de Bukele a los reportajes del Faro? En lugar de investigar a esos funcionarios públicos que están negociando con las maras, lo que hace es enjuiciar al Faro. A la prensa independiente. A la prensa independiente. Y están ahí desde hace algunos meses investigando en las oficinas del Faro para investigar un posible lavado de dólares. Sí, que es un periódico que vive de la ayuda internacional, de donaciones de fundaciones internacionales. Sí, entonces, además dirigido por periodistas conocidamente honorables. Claro. Que no pueden andar en eso. Sí, un gran periódico, El Faro. Es un gran periódico. Entonces eso es muy extraño. Justamente otro dato que es consistente con esto que decís, que ilustra la calidad de la democracia de un país, es la relación de su presidente con la prensa. Eso es un dato que en cualquier país que uno lo mire, miremos Estados Unidos en la época Trump, miremos distintos. La relación del presidente y cómo reciba las críticas de la prensa ilustran la calidad de la democracia. La de Bukele es de guerra abierta con la prensa independiente. ¿Es nuevo este conflicto del poder de los presidentes, del poder con la prensa independiente? ¿O tiene raíces más viejas? Bueno, en la época de los militares no era extraño. Había cárcel, había exilio, había palizas, había muertes. Pero los periodistas. A periodistas tenían que salir del país o someterse a las reglas del dictador militar de turno. Pero eso se había terminado con los acuerdos de paz. Yo pienso que Arena en ese periodo, una vez llegado a los acuerdos de paz, hicieron notables esfuerzos por respetar los acuerdos. Y el FMLN también. No hay casos de
de persecución a periodistas o a opositores políticos en ese periodo. Cosa que ahora él maligniza, sataniza. Bukele, diciendo que Arena y el FMLN son lo mismo. No pueden ser lo mismo. ¿Por qué no pueden ser lo mismo? Porque eran los grandes contendientes. Arena representaba la continuidad de 500 años de gobierno oligárquico. En El Salvador. En El Salvador. El FMLN no. Salvador, recordemos, con una inequidad histórica. Una distribución completamente desigual, de una concentración enorme de la riqueza en unas pocas familias. Sí, eso es tanto que se ha popularizado lo que es solamente una metáfora, la existencia en El Salvador de las 14 familias. 14. En verdad eso es una metáfora. Eso deriva de que El Salvador tiene 14 departamentos. Claro. Por eso no son 12 ni son. Pero existe una concentración enorme. Existe, que es lo que trata la metáfora de reflejar. Recuerdo que en el gobierno de Funes, cuando en 2009 el dato que daban era del 47% de nivel de pobreza en El Salvador. Eso es la mitad de la población. La mitad de la población en pobreza. En pobreza. Sí, es un dato muy fuerte y lamentablemente es una tendencia que en el caso de Costa Rica avanza. Las encuestas dicen que Bukele tiene el apoyo de más del 90% de la población. ¿Cómo se explica ese apoyo tan amplio? En primer lugar, porque en buena parte no es cierto. Esa cifra es un producto propagandístico. Estas elecciones que pasaron son una muestra de eso. Porque ganó ampliamente. Ganó ampliamente, pero el porcentaje que es el 66% de los electores que votaron. O sea, con un abstencionismo muy alto. Sí, el abstencionismo es de 50.25. La mitad, de la gente que tenía posibilidad de votar no fue a votar. Entonces es una popularidad bastante inflada. O sea, sí, yo creo que tiene popularidad, pero no tanto como él dice. Y como lo propagandizan, él tiene poderosos aparatos de propaganda. Eso viene de sus experiencias como publicista. ¿Se vende bien Bukele, en tu opinión? En un sector de la población. En un sector de la población. Los aparatos de propaganda no necesitan en verdad entrar en contacto con la población, basta con un celular. Y eso, él tiene gente muy experimentada y en abundancia para hacer eso. En el sitio de él indica que la página la administran 12 personas en El Salvador y 8 en Costa Rica. Estamos hablando de... Buen dato ese. Hay que seguirle la pista. Sí, ese dato no me lo invento yo, está en el sitio de él. Pero eso te da también la medida de la extensión de la estructura publicitaria. Atraviesa países y, por supuesto, evade los controles del Tribunal Supremo de Elecciones. ¿Cómo establecer para el Tribunal Supremo de Elecciones cuánto se le paga a esas 8 personas y su personal que están desde Costa Rica influyendo en las elecciones salvadoreñas? Buena pregunta. Sebastián, el Frente Farabundo Martí pasó de casi ganar la guerra, hubo momentos en que casi gana la guerra, una guerra cruenta, una guerra salvaje, horrible, que causó enorme sufrimiento al pueblo salvadoreño. El Frente casi logra vencer al ejército regular del Salvador y luego gobernó
completamente el país a tener hoy solo 4 diputados. ¿Cómo analizas esa realidad? ¿Qué les pasó? Sí, el Frente gobernó los últimos 10 años, pero no completamente. No es cierto que controlaron el poder, porque ellos ganaron unas elecciones y obtuvieron el Ejecutivo, pero la Asamblea Legislativa era predominantemente de derecha. Durante todos esos 10 años, el Frente nunca fue mayoría en la Asamblea Legislativa y esa composición partidaria obstruía las iniciativas del Frente. Pero además, el ejército que libró la guerra estaba ahí y no había sido vencido. La estructura del Poder Judicial igual, era la misma. Entonces, no es cierto que, por ejemplo, en el caso de Nicaragua, el Frente Sandinista sí tomó el poder y el poder anterior simplemente salió huyendo. Y no es el caso del Salvador, que desaprovechó esa oportunidad. Es que esa oportunidad nunca la tuvo. Nunca controló la totalidad del poder. Tuvieron que hacer un acuerdo, los acuerdos de paz. Y respetarlos. En esos acuerdos de paz no fue un acuerdo entre ellos, no, también era con Naciones Unidas, con Estados Unidos, con la Unión Europea. Entonces no quedaba más remedio que respetarlos. Por otra parte, ¿por qué la popularidad de Bukele? Eso siempre será motivo de análisis. La explicación que yo me doy, que yo no estoy aquí opinando en nombre del Farabundo Martí, estoy opinando a título personal. Has sido y sos un actor de la política salvadoreña, sos un salvadoreño con mucha trayectoria. Tú tenés una opinión calificada. Muchas gracias. Entonces, yo creo que las sociedades que han estado sometidas a mucho tormento y prolongado, cuando llegan a estos periodos de cambio, desarrollan muchas expectativas, muchas esperanzas de cambio. Y cuando ese momento llega, resulta que la realidad impone sus reglas. En El Salvador, esos miles y miles de pobres que esperaban que con la victoria electoral aparecieran la cantidad de empleos suficientes como para darle trabajo y salario a todos los que no lo tuvieron, que le dieran alimentación, que dieran condiciones dignas. Y cuando ven que no se puede, en verdad la gente se defrauda, se desencanta y se disgusta. No logró cumplir esas expectativas. Y logra crear un caldo de cultivo de desencanto, de frustración. En ese marco es que llega Hitler al poder. El populismo, ¿verdad? El poder. Sí, porque con la Primera Guerra Mundial los vencedores le imponen a Alemania condiciones tan duras que Alemania no puede levantarse. Cunde la pobreza y por supuesto la desilusión. Y es donde entra la prédica del populismo fascista de Hitler. Vos haces una metáfora, un paralelo entre ese desencanto ante la imposibilidad del Farabundo Martí de dar esas mejoras que había prometido. Sí, es que en verdad, aunque 10 años para una persona son muchos, en la vida de los países eso es muy breve. No se puede cambiar las condiciones de atraso de una sociedad como la salvadoreña en tan poco tiempo, sobre todo con impedimentos como los que ya señalé. Pero hay que reconocer también que no obstante eso, el Frente no hace esfuerzos por torcer esa realidad, por hacer su fraude electoral, por hacer su represión. No lo hace.
respeta la disensión y respeta los resultados aun cuando hayan sido adversos. El resultado ahora está en desarrollo. Está en desarrollo. Se nos acabó el tiempo, pero es un fenómeno súper interesante el de Bukele, y si la realidad salvadoreña no fuera tan dura, uno lo podría considerar un objeto muy interesante de estudio. Lamentablemente estamos hablando del sufrimiento de millones de personas. Pero va a seguir dando más que hablar. Estas elecciones mismas que ha ganado, ha habido ya mucho desplante de matonería para asegurar esas victorias. Por ejemplo, cosa inconcebible aquí en Costa Rica, que el día en que van a dar el escrutinio se atrasa un poquito porque están en conversaciones y luego anuncian que las reglas han cambiado de un día para otro. Las elecciones fueron el 28 y el 19 de marzo, el 28 de febrero y el 19 de marzo están diciendo que han cambiado las normas, que la alcaldía, los síndicos y la composición de los regidores va a estar en manos del que gane la mayoría. Antes decía que por el cociente sí le correspondían algunos, pero ya no participaba en los residuos. Y ahora sí anuncian que sí entran por los residuos y eso los hace ganar 22 concejales más. Entonces es un gano muy controvertido. Una democracia flexible, digamos. Demasiado. Con una moral flexible. Demasiado para asegurar el desarrollo de la democracia. Es muy... Sebastián Baquerano, muchísimas gracias, Sebastián. Gracias por la visita, por prestarnos tu análisis. Muchas gracias a ustedes. Buenas noches. Buenas noches. Gracias también a ustedes por estar ahí. Tenemos que seguir de cerca lo que pasa en los países vecinos. Son realidades que muchas veces las vemos como lejanas, como ajenas, pero no lo son tanto. Hay que estar atentos para poder aprender también y para poder entender el contexto que nos acompaña en Centroamérica. Muchas gracias. Recuerde, trabajamos para usted. Somos la televisión pública de Costa Rica.